Perfecto. Listo. Entonces, ¿me permite, doctor, brevemente la Sí, claro. introducción? Continúo. El doctor Seminario Huertas ha realizado sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Sao Paulo. Las líneas de investigación que el doctor ha desarrollado son en sistemas dinámicos no lineales y análisis geométrico. Actualmente trabaja en estabilidad asintótica de ecuaciones hiperbólicas no lineales. El día de hoy, el doctor Seminario nos comparte la presentación que titula Algunos resultados recientes sobre la dinámica a largo plazo de los sistemas de la ME con retardo. Doctor Seminario, nuevamente bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Solo déjenme compartir la pantalla para ver si todo está funcionando bien. A ver. Solo un momento, por favor. ¿Ahí se logra ver? ¿Seguro está cargando? Todavía no. A ver. Perdón, Esperamos creo que unos se conectó. minutos. Sí, ahorita ya está aquí nuevamente. En todo caso, A no hay ver. problema, doctor. Intente volver a hacer la carga. Muy bien. ¿Ahí ya se logra ver? Correcto. Ya, déjenme acá poner, ver en pantalla completa. Muy bien. Ahí se llega a ver con precisión, creo, ¿no? Así es. Muy bien. No sé, tú me dices, ¿comenzamos? Claro que sí. Adelante, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a este evento. Quiero agradecer al comité organizador eh, aceptar mi pequeña colaboración o contribución que pueda mostrar en el día de hoy. Veo que hay mucha gente interesada en este evento que cada año va creciendo mucho más, ¿no? Espero que para el tercero haya mucho más y así sucesivamente. Así que muchas gracias al comité organizador. El día de hoy quiero compartir, como el título ya lo pueden ver, algunos resultados realmente sobre la dinámica de lo que es cuestiones de estabilidad sobre los sistemas de la MED. Principalmente agregando un término más, un término extra, que se llama un término de retardo. ¿Por qué es importante abordar este tipo de ecuaciones? Principalmente su aplicación es muy fuerte. Los sistemas de la ME, los sistemas de elasticidad, suelen aparecer en muchos fenómenos, ya sea en la construcción bueno, en las mismas estructuras, estudio de estructuras, ya sea en el estudio de las ondas sísmicas, que es su principal contribución, pero por ejemplo también tiene contribuciones en el estudio biológico de aneurismas, de tumores. Muchas veces las propiedades elásticas de los materiales siguen un comportamiento que viene por un tensor que se acomoda a la estructura de un operador de Lame. Entonces, lo que quiero mostrar el día de hoy son una coletánea de muchos resultados con respecto a esto. Principalmente quiero hablarles sobre 4 resultados recientes, 3 con respecto al año 2021 y uno reciente que lo acabamos de someter este año, hace un par de meses. Todos están englobados dentro de la misma familia de ecuaciones, por así decirlo, solo con algunas modificaciones importantes que hacen que la teoría muchas veces se modifique totalmente. Y también me gustaría al final, si queda un poco de tiempo, hablarles sobre qué es lo que se puede hacer después, qué es lo que viene,
qué problemas en abierto sobre esta familia de ecuaciones se puede ver. La motivación de los sistemas de Lamé, como les dije, aparecen en muchos lados, en muchos tipos de, de sistemas. Voy a agarrar una principal motivación que es en el estudio de la estabilidad de estructuras en las construcciones. ¿No? Por ejemplo, este es un puente que siempre suelo colocar en las charlas, es el puente Chilina que se encuentra en Arequipa. Es el puente que conecta dos provincias, interprovincial, por así decirlo, más grande de todo Perú. Eh, ¿Qué es lo que pasa con este puente? Bueno, primero hay que recordar y hay que tener presente que Perú es un país que es muy afectado por los movimientos telúricos. Puede haber muchos terremotos en lo que es Perú, justamente por el choque de las placas tectónicas que se encuentran. Las construcciones que se hacen en este tipo de países, como también lo es México, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado y hay que tener presente siempre los requisitos y parámetros necesarios para tener en cuenta las ondas sísmicas. ¿Por qué menciono las ondas sísmicas? Porque justamente una de las aplicaciones en los modelos de la ME son el estudio de las ondas sísmicas. Dentro de este puente, por ejemplo, Chilina, se puede ver en la parte del estribo del puente, hay unas pequeñas columnas, una especie de columnas que son los pilones. Dentro de ellas se encuentran todas estas construcciones, todo este ferraje que está en la misma estructura que sirve de amortiguador. En el estudio de la estabilidad de los sistemas, ya sea desde el punto de vista del decaimiento de la energía o el cálculo, bueno, no cálculo, pero existencia de atractores, siempre es importante tener en cuenta los amortiguadores. Los amortiguadores en el estudio de estabilidad, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer de que la energía comience a decaer. ¿Y por qué me interesa que la energía generada por fuerzas propias del sistema, por ejemplo, en este caso, cuando pasan carros en la parte superior del puente, generan vibraciones a lo largo de todo el cuerpo? Yo no quiero que el puente esté vibrando siempre, entonces necesito que la energía generada por estas vibraciones, que principalmente estarán relacionadas a la energía cinética, porque va a haber una velocidad, y la energía potencial elástica, decaiga con el tiempo. Entonces, un tipo de forma de control sobre esta energía es tener estos amortiguadores. Entonces, en los pilones, de manera estructural, por ejemplo, se tiene este gran amortiguador, que se le suele llamar amortiguadores estructurales, pero no son los únicos. Por ejemplo, en este es un puente que se encuentra en Sao Paulo, justo por debajo de Río Tiete. En la parte inferior del puente, en las bases, hay este tipo de amortiguadores que también hacen que la energía decaiga. Pero no solamente eso, sino que aparecen amortiguadores también un poco más pequeños, que se les suele llamar amortiguadores friccionales, que la diferencia es que no amortigua directamente la estructura, sino que tiene un amortiguamiento, por así decirlo, fuera de la estructura misma. Por ejemplo, en este caso está en la parte inferior del puente, no se logra ver, pero está más o menos por aquí, no sé si se logra ver un poco el mouse ahí, por acá abajo, y eso hace que se controle también la energía que se genera a partir de las vibraciones. Los amortiguadores friccionales son súper importantes. ¿Por qué? Porque son fáciles de cambiar, son fáciles de ubicar. Muchas veces, si se sabe cómo localizar, hay un mejor manejo y un mejor control de la estabilidad de la estructura misma. Ahora, esto es en el caso real. Obviamente que si se quiere controlar las vibraciones sobre la estructura, lo que se suele usar es muchas veces las ecuaciones de onda, ya sea desde el punto de vista escalar o el punto de vista vectorial. Yo voy a poner aquí como principal motivación la ecuación de onda vectorial, donde se está considerando principalmente el operador lambertiano, todo el operador de onda, que sería ese ρ de UTT menos K laplaciano de U, estos primeros términos, que hacen referencia a la energía elástica y la energía cinética que se está generando a partir de las vibraciones. Y aparece otro término extra, que es ese alfa o T, que es lo que representa al amortiguamiento friccional. ¿Por qué lo menciono? Porque todos los trabajos que vamos a ver en la coletánea de trabajos del día de hoy, muy rápidamente, por cuestiones de tiempo sobre todo,
todos van a estar relacionados con amortiguamientos friccionales. ¿A qué me refiero? A amortiguamientos, por ejemplo, de este tipo, y no que afecten toda la estructura en sí, que sería un amortiguamiento estructural. Entonces, voy a tomar como base, como modelo, una ecuación de onda normal, ¿no? F de U lo representan las fuerzas estructurales, H de X, las fuerzas externas, alfa de UT el amortiguamiento, y el otro es el operador lambertiano de toda la vida. Inicialmente, esta ecuación ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista a lo largo de la historia, por ejemplo, desde los trabajos de Russell en el 73, y ha ido evolucionando inicialmente desde el punto de vista de la teoría del control, la controlabilidad exacta, el feedback control, etcétera, etcétera. Hay diferentes trabajos. Por ejemplo, luego de verlo desde el punto de vista de control, se trató de ver desde el decaimiento mismo de la energía. Principalmente, cuando se quiere estudiar el decaimiento de la energía, se busca saber si el decaimiento es del tipo polinomial, exponencial, decaimiento general. Bueno, hay diferentes formas y hay diferentes trabajos. Hay que tener presente que cuando se trabaja con el tipo de decaimiento, muchas veces se suele considerar que las fuerzas estructurales o las fuerzas externas son nulas para que no afecte a la energía no conservativa en el modelo. En cambio, cuando aparecen fuerzas no conservativas que generan ciertas regiones compactas de estabilización, es cuando se cambia del área y se estudia lo que son los atractores. Principalmente si el modelo es autónomo, se suele estudiar un atractor global. Si son modelos no autónomos, o sea, hay perturbaciones no autónomas en el modelo, ya sea por las fuerzas externas o por algún amortiguamiento o algo por ahí, cambian los tipos de atractores, ya sea por el atractor pullback, forward, etc. Todo esto está englobado, por así decirlo, en el estudio de la dinámica a largo plazo, en el estudio de la estabilidad del sistema. Solo que dentro de ella hay diferentes ramas, ya sea la teoría del control, ya sea decaimiento de la energía, ya sea teoría de atractor. Entonces hay las ecuaciones de onda han sido estudiadas a lo largo de los años, desde los 50, 70, no sé, hasta, por ejemplo, ahora en el 2019 sigue, ha habido trabajos de ecuaciones de ondas. ¿Qué es lo que caracteriza muchas veces a este tipo de ecuaciones? Como les decía, es que el operador lambertiano mismo en la ecuación de onda genera dos tipos de energía ya de por sí, de manera natural, que es la energía potencial elástica y la energía cinética, que obviamente tiene correlación con la física. La matemática y la física trabajan de la mano en todo este tipo de ecuaciones y sistemas. La energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, aparece y nosotros lo traducimos con estas normas en espacios L2 o las deformaciones que están dadas por el gradiente, ¿no? Y generan una energía lineal. ¿Por qué lo menciono? Porque esto ocurre sobre cuerpos donde la elasticidad no cobra un papel relevante. Estas ecuaciones de onda, la elasticidad del material no cobra un papel relevante en el estudio de la estructura misma. ¿Qué es lo que pasa con los sistemas de la ME? ¿Qué es lo que nos trae el día de hoy a esta charla? Que el dominio trabaja sobre cuerpos elásticos. Y los cuerpos elásticos tienen otro tipo de propiedades, sobre todo cuando se va a estudiar las fuerzas de corte sobre la misma estructura. Al poseer una elasticidad donde ésta juega un propio rol, un papel importante en el modelo, la ecuación de las vibraciones de las ondas sobre este tipo de cuerpos va a cambiar, va a seguir otras leyes constitutivas. Bueno, la verdad, lo que cambia más que nada es la ley de Hooke, que aparece implícitamente en el estudio del operador mismo. Cuando se trabaja una ecuación de onda usual, la ley de Hooke es la ley de Hooke normal, que las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones. En cambio, en los cuerpos elásticos se usa la ley de Hooke generalizada. Y eso se debe justamente a las propiedades elásticas del material, que guardan dos tipos de movimiento en sí. Vamos a ver cuáles son esos movimientos, ¿no? Supongamos que yo tengo inicialmente en esta parte de aquí A, estoy teniendo un cuerpo que está dividido en pequeñas parcelas de volumen, ¿ok? Y me doy cuenta que si el cuerpo es elástico y recibe alguna fuerza, alguna tensión que está afectando en ella, aparecen dos tipos de formaciones naturales. Uno que generan las famosas P-ondas a partir de las contracciones y dilataciones en los volúmenes de toda la estructura, y otro que genera un movimiento en S sobre todo el material, que son las S-ondas.
¿no? Esta especie de rotacional que se va formando sobre toda la estructura. Entonces, el cuerpo en sí elástico presenta estos dos tipos de deformaciones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, como les había mencionado, los operadores de la AME modelan las ondas sísmicas y justamente los sismos, los terremotos, para hablarlo mejor, uno siente y percibe muy claramente estos dos tipos de movimiento. Inicialmente, un movimiento generado por una P-onda, que es esta fuerza es esta primera vibración que se siente un poco entre aspas más suave, pero realmente es porque las capas de tierra se están contrayendo, ¿ok? Y se están estirando, hay un fenómeno de compresión y rarefracción. Y el segundo movimiento, ya que es el que te tambalea toda la casa, toda la estructura en sí, que es esa S-onda que tarda un poco más por las condiciones propias de la velocidad de la ecuación, que ahora vamos a ver un poco. Entonces, inicialmente, cuando se trató de estudiar la elasticidad en este tipo de cuerpos elásticos, de manera experimental, la ME trató de estudiar qué coeficientes eran los que mejor relataban la elasticidad en el cuerpo, de manera numérica experimental. Y él se dio cuenta que necesitabas de dos coeficientes, no uno. O sea, el coeficiente de elasticidad ya no podía ser único, sino que necesitabas de dos. Años más tarde, cuando ya se estudió el tensor de estrés sobre este mismo cuerpo elástico y se descubrió que estos cuerpos elásticos poseían una estructura a partir de la ley de Hooke generalizada diferente en las mismas tensiones, en el estudio de las tensiones, que tiene esta forma de aquí abajo, a esta parte de aquí, que se hicieron en los trabajos de Love, por ejemplo, en 1927, se dieron cuenta que efectivamente, teóricamente, se necesita un parámetro extra en la elasticidad. Entonces, en honor a los resultados numéricos que se tenían en la ME, llamaron a este operador nuevo que se crea en el estudio de las tensiones el operador de la ME. Y en particular, a los coeficientes se les va a llamar los coeficientes de la ME. En este caso, el operador de la ME es dado por esta forma de aquí abajo, que es lambda más mu, gradiente del divergente de U, más mu laplaciano de U. Es importante notar que en este caso U está representando los desplazamientos de manera vectorial. Es por eso que la motivación que habíamos tenido era justamente la ecuación de onda vectorial. ¿Muy bien? Entonces el sistema en la ME ahora va a quedar modificado de esta manera cuando se va a estudiar las vibraciones de onda, y este es el sistema en la ME clásico que estoy mostrando, y esta ecuación guarda la información de dos tipos de onda, como habíamos dicho, ¿no? Una P-onda que tiene una velocidad dada por ese coeficiente alfa y una S-onda dada por ese coeficiente beta, que son parámetros de velocidad. Eso que demuestra que las P-ondas viajan más rápido en las S-ondas. Esto se refleja en el movimiento de ondas sísmicas. Voy a avanzar un poco más rápido porque creo que me queda poco tiempo. Me confirman luego, por favor, si me queda poco tiempo para ir calculando. Bueno, entonces la ecuación de la ME de manera vectorial me refleja estos movimientos, ¿no? Las P-ondas y las S-ondas. Entonces, ya que sabemos, incluso su energía cambia en comparación a la energía lineal que se tenía para las ecuaciones de onda vectoriales, ya que sabemos esto, qué es lo que modela, qué es de lo que trata, ahora hagamos rápidamente una revisión de lo que se ha conseguido. Inicialmente, los sistemas de elasticidad de la ME no habían sido estudiados cuando estaban expuestos a fuerzas estructurales. No se habían estudiado. ¿Por qué? Porque al ser una ecuación vectorial, colocar las fuerzas estructurales era muy difícil, era muy complicado. ¿Qué formas deberían tener las fuerzas estructurales que afectan a esta ecuación de onda vectorial, teniendo ese divergente ahí, ese gradiente del divergente ahí metido en el operador elíptico? Entonces, en el 2021, Bocanegra Rodríguez, Jorge Silva, y mi persona, llegamos a completar un trabajo que se publicó en el JDD, donde damos las bases de qué forma deben de tener las fuerzas estructurales y decimos qué crecimientos, cuál es el crecimiento crítico de estas fuerzas para tener la existencia de un atractor con dimensión fractal finita suficientemente regular. Hay que tener en cuenta que se consiguió en este trabajo decir que se tenía esta región compacta de estabilización cuando la F era crítica
desacoplado. En su exponente crítico era, acá como pueden ver, es 3, que es el exponente crítico, pero de manera desacoplada en el crítico, pero en el subcrítico podía ser totalmente acoplado. No se consigue hasta ahorita el caso que esté totalmente acoplado en el crítico es un caso en abierto, que no se ha conseguido en el estudio de atractores. También se estudió en este mismo trabajo la convergencia o la semicontinuidad superior de las regiones compactas de estabilización, o sea, cuando se tenía la familia de atractores, cuando se quiere estudiar cuando las velocidades de las P ondas y las S ondas se acercan mucho, o sea, cuando este factor lambda más mu tiende a 0, se quería estudiar qué es lo que pasa con las regiones de estabilización, se mantienen constantes, qué es lo que pasa con él, cuál es su comportamiento. Y se probó que se cumple una semicontinuidad superior con relación a los atractores cuando ese lambda más mu tiende a 0. Este caso es importante porque suele aparecer muchas veces en la formación del cuarzo, en el manto terrestre, justamente porque se consiguen a partir de presiones y temperaturas mismas, las vibraciones hacen que en el cambio de fase del cuarzo se dé esa aproximación entre las S-ondas y las P-ondas. Incluso esta ciudad, que es Centralia, que se encuentra en Pensilvania, Estados Unidos, es una ciudad que estaba cerca a una mina de carbón, y la mina de carbón, a partir de los gases, se prendió en fuego y toda la parte por debajo del calzado, por así decirlo, todo es en llamas, está en lava. Y justamente en esta ciudad se ha visto, hay estudios en los cuales este lambda más mu, por ejemplo, se aproxima mucho a 0. Eh, Otro trabajo fue en el año 2021 con Matofu y Jacqueline Mezquita, ambos profesores de la Universidad de Brasilia. Conseguimos una publicación en el CIMA donde estudiamos el caso en que había un retardo en el término de amortiguamiento. O sea, está apareciendo este alfa 2 UT de T menos tau. Hay un término de retardo. En este caso, naturalmente, el problema es no autónomo, pero se usaron estrategias ya conocidas realmente, trabajos antiguos de Mikaise, incluso de Pignotti, donde se transforma a un modelo autónomo y se trataba de estudiar. Entonces, en este caso, probamos la existencia de un atractor lo suficientemente regular, con regularidad óptima, dimensión fractal finita, para el caso crítico de fuerzas. Entonces, acá ya va apareciendo por primera vez el retardo. Y el retardo, experimentalmente, cuando se estudian las ondas sísmicas, es un factor necesario que aparece en el amortiguamiento de las mismas. Otro estudio donde se vio la semicontinuidad de los atractores comparando el término de retardo y el término de amortiguamiento usual, que también fue publicado en 2021, Araújo, colaboradores y mi persona, tomamos un factor que este término de retardo pueda desaparecer, ser pequeño sobre ciertas partes del dominio, y se estudió la semicontinuidad de los atractores. ¿Qué se consiguió? Se consiguió una semicontinuidad superior de los atractores y también se consiguió la semicontinuidad total de los atractores sobre un conjunto residual en un intervalo de 0 a 1 donde estaba este épsilon. Entonces se tenían resultados de estabilidad que complementaban los estudios que se tenían. Ahora, recientemente, en el año 2022, Paula Datori, de la Universidad de São Paulo, Matofu de Brasilia, Maraví Perca, estudiante de Datori de la Universidad de São Paulo, mi persona, conseguimos estudiar un caso un poco ya más complicado, cuando el término de retardo depende del tiempo. O sea, a diferencia de tener el término tau como en la constante de retardo como constante, ahora es una función que depende del tiempo. O sea, es un retardo variable. En este caso, el problema ya se vuelve totalmente no autónomo, cae en otra clase de problemas, ya no se puede hablar de semigrupos, se habla totalmente de procesos, y entra en una teoría que es la teoría de Kato, donde se consiguió justamente no la existencia de atractores, porque no se consideró fuerzas estructurales, sino una fuerza externa H, y se consiguió el decaimiento del sistema a partir del decaimiento de H. O sea, si H decae exponencialmente, todo el sistema decae exponencialmente, si H decae polinomialmente, todo el sistema decae polinomialmente. Como les dije, esto encaja en otro tipo de teorías y abre el pie a muchas cosas más. Y aquí voy a ir acabando realmente, simplemente voy a mencionar unas cosas extra.
que ¿por qué no se ha considerado fuerzas estructurales sobre este modelo? Porque no hay teoría. Los trabajos de Cato, de Passy, los trabajos de Amann, que tratan los modelos de cochino autónomos, cuando les agregan fuerzas estructurales, están hechos los teoremas de existencia para existencia local. Para existencia global hay un hueco, no hay una teoría, no se sabe todavía si se puede usar o no, no hay resultados. Entonces, eso, por ejemplo, es un modelo en abierto, es una cosa que se está explorando en la actualidad. Lo otro es cuando los coeficientes de la ME, los parámetros de la ME, el lambda o el mu, dependen del tiempo o de X, que también se ha visto numéricamente que es factible y que suele pasar. Eso también está totalmente en abierto. Como pueden ver, el estudio todavía de los modelos de elasticidad provenientes de la ME, hay muchas cosas todavía en abierto por hacer. Acá tenía algunas cosas más, no le presten atención, yo sé que el tiempo no va a dar. Simplemente quería nuevamente agradecer al comité organizador. No sé cómo estoy en tiempo, si me he pasado o no. No sé si me puede decir el chairman, si no, para ir acabando por aquí. El chairwoman, perdón. Creo que está con el micro apagado. Justo acabamos en el tiempo preciso, estamos en el límite. Le agradecemos por su excelente participación y exposición en este congreso. Agradecemos si la audiencia tiene alguna pregunta o consulta al respecto de la ponencia del doctor Seminario. Podrían enviarnos mensaje o levantarle manito, abrir su micro. Bueno, entonces solo agradecer al doctor Seminario nuevamente por su participación en este congreso internacional y vamos a compartir con usted en todo caso por la participación. ¿Me permiten, por favor? Perdón, voy a dejar de compartir. Ya, correcto, Ahí gracias. El certificado, por favor, de participación para el doctor Seminario. Ahí está. Muchas gracias, doctor Pablo Seminario, por esta excelente exposición. Vamos a hacerle llegar el certificado por el correo. Nuevamente, muchas gracias. Buenas tardes. Más bien, gracias a ustedes y felicitaciones por tan excelente evento. Muchas gracias. A usted las gracias también, doctor. A continuación, gracias. A continuación, entonces, tenemos la participación del doctor Jorge Crisóstomo Parejas. El doctor Crisóstomo Parejas ha realizado su estudio de doctorado en la Universidad de Sao Paulo